Hola, desde Colombia les saludo. Tengo el privilegio de compartirles una preciosa palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. En este momento quisiera que te coloques en un momento de intimidad para pedirle al Espíritu que te dé sabiduría y discernimiento para entender la palabra de esta tarde. Padre precioso, soberano, te doy gracias por este hermoso privilegio que me has dado. Gracias, Señor, por la motivación de poder participar y compartir este devocional revelado por tu Espíritu. Te ruego, Señor, que asimismo intervengas en todos los oidores de esta palabra que tú me has revelado a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra lleva por título Oír tu voz. Vamos a leer Juan 5, 24, 29. Dice la preciosa palabra de Dios: os aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. Os aseguro, viene la hora, y ahora es, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. Además le dio autoridad de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Este tiempo nos quiere decir la palabra, pues hacer como una breve reflexión a una pregunta. ¿Cuántas veces has oído la voz de Dios? ¿Será una, dos o tres veces? ¿O muchas veces? Yo estoy segura que muchas veces, porque Dios es un Dios de amor. Dios nos habla todos los días de nuestra vida. Y hoy quiero, a través de su palabra, llevarte a escuchar su voz y a encontrar los tesoros revelados y sus grandes promesas para ti y para mí, porque nuestro Dios nos ama. Si nosotros miramos el texto, Juan 5, 24, dice: os ruego que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasa de muerte a vida. Hermanos y amigos, todo aquel que tiene el privilegio de escuchar esta palabra, mire que hoy nos está diciendo el texto que nos asegura la palabra que tendremos vida eterna. Pero para tener esta vida eterna, tú tienes que tener una relación con Jesús. Una relación de ser oidor y hacedor de su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos hemos ganado una salvación. Cuando el Hijo de Dios se sacrificó por ti y por mí, nos ha regalado una salvación. Pero en este tiempo, nosotros debemos valorar el ser llamados a Él. Y por eso esta tarde debemos recordar que esa grande promesa de vida eterna, para tenerla, debemos ser oidores de su voz. Es para que nuestro corazón reflexione las veces que te llama, las veces que está allí esperando. Su palabra dice que Él está a la puerta, allí esperándote con lazos de amor. Caminemos en pos de Él, hermanos.
Él nos dice que el que oye su palabra, al que cree que le envió, tiene vida eterna. Ya ustedes saben, escuchar y creer en Jesús. ¿Quién envía a Jesús? El Padre. Debemos creer en Dios, porque cada promesa suya se va a cumplir en aquellos que oyen su palabra. Hoy te invito a escuchar su dulce voz y a recibir ese regalo de vida eterna para no ser condenado. Mire que el versículo 24 cierra diciendo: y no ser condenado, sino que pasas de muerte a vida. Pero el único que nos va a dar ese gran paso es Jesús de Nazaret, para tener vida y vida en abundancia. La palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es eficaz y por eso debemos saber oír. Pedirle a Dios que cada día nos enseñe a escuchar su palabra. Vamos a leer un complemento de la palabra en 1 de Juan 3:14. Dice la palabra: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano aún está muerto. Mire, hermanos, amigos y todo el que tenga el privilegio de escuchar esta palabra, dice que amar a tu hermano, amarlo. Cuando nosotros amamos al prójimo como a ti mismo, como a mí misma, yo estoy realizando ese amor que Dios y su Hijo Jesús me han dado a mí. Ese es un mandato divino y ese va entrelazado con heredar esa grande promesa de la vida eterna. Mire que dice que el que no ama a su hermano está muerto. Entonces, oír su voz nos lleva también a que amemos a nuestros hermanos, a que amemos al prójimo como a mí misma. ¿Por qué? Porque ese es un mandato divino y eso también nos lleva a salvación. Entonces, el amor de Dios, ese amor precioso, debe estar en ti y en mí. Y cada día anhelar el escuchar su voz. No cierres tus oídos a la voz de Dios. Escucha su voz, porque Él nos habla a todo. Él nos habla todos los días. Amén. Entonces, siguiendo con la palabra de esta tarde, esa preciosa palabra que Dios quiere que tú te llenes, que tú sientas el poder de su espíritu y que tu oído se vuelva espiritual para escuchar su voz. Sigue siendo su voz. Seguimos en el texto en que venimos de Juan 5:25. Os aseguro, viene la hora, y ahora es, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Miren tan bello nuestro Padre. Él está hablando nuevamente. Él nos está recordando a través de su palabra que es el que oiga su voz. El que oiga su voz, porque va a haber un llamamiento. Va a haber un llamamiento para aquellos que tienen el oído espiritual, para aquellos que van a reconocer esa dulce voz de Jesús. Entonces dices que viene la palabra, viene la hora. Y es la hora en que aquellos muertos oirán su voz. Los muertos oirán su voz. La voz del Hijo de Dios.
y los que la oigan vivirán. ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres adorar a Jesús en su trono celestial? Aprende a escuchar su voz. Aprende a escuchar esa dulce voz de Jesús. Todos los días al despertarte, al anochecer, Él te habla. Él está allí como ese caballero paciente, esperando tu decisión y esperando que tú puedas escuchar su voz. Qué hermoso es nuestro Dios. Es un privilegio escuchar su voz. Ese privilegio de escuchar su voz es el que te lleva y me lleva a mí a la salvación eterna, a esa bella promesa de la que nos está hablando hoy Dios, a la salvación. Y aquellos muertos en Cristo Jesús se levantarán y le adorarán. Amén. Qué lindo puede ser adorarlo, exaltarlo, ya mirándolo, viendo pues sus pies, sus ojos, sus manos, palparlo y poder decirle, te he adorado y te he amado todo este tiempo. Aquí está tu hija, aquí está tu hijo, aquí estamos, Señor Jesús, para ti. Qué lindo es, ¿verdad? Pero para oír esto y para que esto suceda en tu vida y en mi vida, debo ser oidor de su voz. Nunca olvides, su voz tú la encuentras si tú lo anhelas y si tú lo deseas en tu corazón. Para eso nos ha dejado su preciosa palabra, para que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Aquí juega un papel muy importante la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, escuchamos la voz de Dios. Y no solamente la vamos a escuchar, sino que vamos a caminar en pos de Él. Vamos a caminar siendo obedientes a sus mandamientos. En esta palabra Dios nos está revelando también a su Hijo. ¿Qué nos revela Dios en esta palabra? En esta palabra Dios nos está revelando, el verso 27 lo dice, además le dio autoridad de hacer juicio porque es el Hijo del Hombre. Mire, Dios nos revela a su Hijo, al que le ha delegado autoridad para hacer juicio. Por eso es que va a haber un gran juicio. Y en ese juicio vamos a estar todos, los escogidos y los no escogidos. Allí vamos a estar todos delante del trono de la gracia. Y Él hará juicio. Espero que nosotros, como oidores, escogidos, los que amamos a Jesús, podamos estar en esa vida eterna para adorarle, para alabarle, para bendecirle en todo tiempo como sus santos ángeles. Jesús viene pronto por su iglesia. Pero esa iglesia, ¿cuál es? La iglesia es aquella que escucha su voz, aquella que es obediente a sus mandatos, a su palabra. Por esa iglesia viene Jesús. Por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Estarás tú allí, estaré yo allí. Esa iglesia preciosa de Jesús. Miremos el verso 28. El verso 28 nos dice que no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Mire qué grande y qué poderosa la palabra. Nos está diciendo la palabra que aquellos muertos oirán su voz. Pero ¿quién escuchará esa voz de Jesús? ¿Aquel que murió sin Cristo? No. La voz de Jesús la va a escuchar aquel que murió con Jesús, aquel que tiene salvación y aquel que se ha ganado esa promesa de vida eterna.
ese va a escuchar la voz de Jesús. Ese va a estar allí en el momento en que Él venga por su iglesia. Yo quiero que en tu corazón te afirmes, que no sea fluctuante como dice la palabra, que te afirmes cada día, que puedas perseverar en los tiempos de Dios, escudriñar su palabra, donde están todas sus riquezas, donde están todos esos tesoros guardados que Jesús tiene para nosotros. Y el mayor de los tesoros es la vida eterna. Esta vida eterna ya lo hemos visto desde que iniciamos este devocional. Se gana siendo obediente. Se gana escuchando su voz. Así vamos llegando a la vida eterna con Jesús. Muchas veces nos engañamos y creemos que estando muy encima vamos a tener vida eterna. Así no vamos a llegar a esa preciosa promesa que nos ha regalado nuestro Padre Celestial a través de su Hijo amado, por su sacrificio. Ya para concluir este tiempo precioso en el cual Dios nos ha revelado su palabra, miremos el verso 29 del texto, de este mismo texto en el que estamos. Y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Dios es muy claro en su palabra. Nosotros no podemos ni agregarle ni quitarle. Nosotros debemos decir lo que el Espíritu reveló en los tiempos de la palabra. Mire que dice que los que hicieron bien, aquí nos está hablando del bien. Aquella persona que hizo bien resucitará para vivir. Aquella persona que tiene a Cristo en su corazón, aquella persona que es temerosa, esa persona siempre hará el bien. Nunca dañará a su prójimo, nunca, y vivirá para Jesús conforme a su voluntad. Todos estos viviremos y resucitaremos el día de ese llamado. Y aquel que hizo el mal, que fue desobediente, que fue una persona que muchas veces Jesús le llamó, Jesús le habló de muchas formas y nunca fue obediente, pues la palabra nos está confirmando que esas personas sí van a resucitar, pero para ser condenados. Esta tarde, en esta palabra que es para que reflexionemos, es una palabra para tener muy en cuenta, porque está confirmando la salvación de la vida eterna. Atesora esta palabra, llévala en tu corazón, pero haz de esta palabra vida en ti. Para nosotros hacer vida de la palabra en nosotros, debemos ser obedientes y escuchar la voz de Jesús. Jesús está allí a la puerta, dice su palabra. Él nos está llamando. Y por eso espero que esta palabra para ti, y así como ha sido para mí, sea una palabra para despertar si estás muy dormido en lo espiritual o si estás caminando muy mal. Despiértate. Dios te bendiga y te regale esa vida eterna, y anhela escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios la tienes todos los días de tu vida. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar para cerrar este precioso devocional. Amado Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias porque tú me has respaldado en tu palabra. Tú me has revelado, oh Dios, la salvación de esa vida eterna. Gracias Dios, porque hoy puedo decir yo que tengo oídos para escuchar tu voz. Y así anhelo de corazón que todas las personas, Señor, que miren este video
tengan esa oportunidad también de escuchar tu voz y cambiar sus vidas en Cristo Jesús. Amén y amén.